con nosotros en la distancia. Hoy están vía Zoom Dulce María Sauri y Federico Berrueto. Bienvenidos. Buenos días, tengan ambos bienvenidos. Desde la distancia les saludamos con mucho cariño. Igualmente. Nos gustaría mucho y Dulce, si así lo deseas, empezamos contigo. Nos gustaría y nos interesa mucho la opinión que tengas sobre esta visita de la ONU a México a platicar con víctimas, con familias, con autoridades. Se sentaron ayer con la presidenta por la crisis de desaparecidos en México, que nosotros pareciera que minimizamos en México, pero que desde afuera del país lo ven como una tragedia. Efectivamente, es una tragedia. Y hay una secuencia que tenemos que recordar. Primero vino una visita de un enviado relator especial de Naciones Unidas sobre desaparición de personas que estuvo trabajando durante varios meses para elaborar un informe. Este fue el que se dio a conocer hace alrededor de un mes y que causó un rechazo general en las autoridades, simple y llanamente porque ponía en números y con argumentos muy claros en la tragedia de las desapariciones que está viviendo nuestro país. Independientemente de la numeralia, la presidenta ha insistido en que son mucho menos los que están en esa calidad de desaparecidos, de desaparecidas, de los que dicen los informes. El hecho es que hay miles y miles de familias en México que están buscando a sus seres queridos. Bueno, pues después de este rechazo general y global por parte de las autoridades, viene la muy importante y relevante visita de este enviado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, que son justamente los que se están violando con las desapariciones. Y el enviado no solamente viene a ver a las autoridades, sino su primera gestión es justamente con la familia de las víctimas y muy particularmente con las madres buscadoras, con las mujeres buscadoras, aquellas que no se han arredrado y que han llegado a todas partes en las condiciones más complicadas, más difíciles de seguridad y que están reclamando la identificación de sus seres queridos, encontrarlos, identificarlos o finalmente dar una solución a esa tragedia humana que se vive. Sí. Yo creo, en lo personal, que es una gran oportunidad del Estado mexicano pedir el apoyo pleno de las Naciones Unidas, porque el informe en eso concluye, no está condenando al Estado mexicano, claro. Le está diciendo, reconocemos que has hecho, pero es absolutamente suficiente. Entonces, estamos en posibilidad, toda la comunidad internacional, de ayudar a resolver este gran problema en México. Bueno, escribía yo hace algunas semanas, hay una tragedia nacional. Vamos a empezar por aquellas personas, seres humanos, cuyos cuerpos están en los servicios médico-forenses de todo el país y que se calcula que son más de 50,000 personas de carne y hueso, con rostros, y que están en planchas, en refrigeradores en la morgue, si es que les va bien. Ya vemos la tragedia de Jalisco hace algunos años. Bueno, pues vamos a empezar en una gran jornada de identificación que es absolutamente posible levantar el ADN. ¿Cuánto cuesta? Lo decía, no más de 500 millones de pesos. Frente al despilfarro general de dinero que se hace en esta administración, perdón, pero ¿qué son 500 millones de pesos? Yo creo que es la oportunidad con esta visita de los relatores y siento, no sé si soy muy optimista, que las autoridades y particularmente la presidenta empiezan a asumir la dimensión de la tragedia. Y esto, desde mi perspectiva, es muy bueno. Federico. Bueno, lo que hemos visto es un gobierno que se asume acusado, señalado, y que por ello ha tenido una postura no solamente defensiva, sino hasta hostil
para escuchar los planteamientos, bien sea de las mismas víctimas o como es ahora el caso de la ONU. Y coincido plenamente con Dulce que esto debiera ser la oportunidad para un antes y un después y hacer un balance con mucha claridad para darle solución al problema. La solución tiene una dimensión eminentemente local y a esto va a contrapelo a mucho de lo que ha ocurrido en el país, no solamente en los últimos 8 años, sino desde hace tiempo, donde el tema digamos, la solución se construye fundamentalmente en el ámbito central, en el ámbito federal. Y aquí lo que tiene que hacerse es apoyar a los estados, apoyar a las fiscalías, a sus áreas técnicas para que se modernicen y puedan actuar con acierto. Sabemos ahora que el único caso de experiencia exitosa, incluso que es referencia internacional, de las 32 fiscalías o procuradurías, el único caso es el de Coahuila, que por cierto está saturado precisamente por la solicitud que tiene de otros estados. Entonces, no podemos transitar al futuro sin un sentido de corresponsabilidad. Y esto se tiene que resolver necesariamente en el ámbito local, especialmente en los estados donde el problema de los desaparecidos es considerablemente más grave o más serio. Bueno, fuimos cambiando de tema, fuimos noticia internacional por lo ocurrido en Teotihuacán. ¿Cuáles son sus observaciones? Dulce, adelante. Es verdaderamente, vamos a decir, otra vez, triste, muy triste. En primer lugar, por las víctimas. Turistas que fueron a conocer este importantísimo centro de la cultura, vamos a decir, de la cultura nacional, no solamente Teotihuacán, los teotihuacanos, ¿no? Y muestra también las enormes debilidades y las consecuencias que han tenido. En primer término, ¿cómo es posible que entre una persona, ya no hablemos de la pistola que la pudo haber traído fajada, o la bolsa llena de balas? Sí. ¿Cómo es posible que se haya subido a la pirámide de la luna y desde allá haya empezado a disparar? ¿Cómo es posible que dice el secretario de Seguridad que fue una respuesta pronta y expedita, pero los testigos dicen que fueron alrededor de 15 minutos? Entonces, nos puso en un momento muy delicado cuando aparentemente el problema gravísimo que había vivido el país en aquel domingo trágico de la detención del Mencho empezaba a disiparse en los recuerdos, en la memoria. Vuelve nuevamente el México violento. Ese es el mensaje tremendo que se está dando en vísperas del Mundial. Pero más allá del Mundial, sí hay que replantear los esquemas de vigilancia en las zonas arqueológicas. Y nosotros en Yucatán tenemos una muy cercana, el sitio arqueológico más visitado de México, que es Chichén Itzá. No estoy diciendo que de buenas a primeras se pretenda blindar una zona, que es imposible hacerlo con los criterios tradicionales, pero sí establecer mecanismos mínimos de vigilancia y sobre todo fortalecer a las instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el trabajo que realizan, el propio Cultur. No se paga un peso por entrar a la zona arqueológica de Chichén Itzá o la zona arqueológica de Uxmal. Son zonas de acceso muy caro. Entonces, el servicio no solamente es el de los paradores que estén en buenas condiciones, los baños, etcétera, sino la seguridad en general del sitio. Sí. Aquí sí, muy específicamente, creo que hay que revisar cómo está el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Yucatán para poder, con sus custodios, que son personas de gran experiencia y conocimiento, reforzar sus actividades en vez de estar quitándole dinero al INAH, por amor de Dios. Sí.
De hecho, Entonces, el creo que esa sindicato, es la conclusión. sí, el Sindicato Nacional de Restauradores del INA dio un comunicado el día de ayer y lo atribuyen a la reducción, o sea, aparte de la crisis, de los riesgos, la atribuyen a la reducción de presupuesto. Sí. Oye, Ahí tiene Federico. otra consecuencia, ¿eh? O Sí. sea, cuando se dice vamos a ser austeros, ahí están los saldos de la austeridad pésimamente entendida. Ahí está también la fuga de Pemex, en fin, ahí están las consecuencias de no meterle dinero a la maquinaria. Oye, Federico, y mientras pasa esto de Teotihuacán y la presidenta como puede lo va minimizando, que sale lo de la CIA, a mí me parece increíble que la presidenta salga a decir, yo no tenía la menor idea, porque de verdad asusta, porque o nos está mintiendo, o como decía ayer Ricardo Anaya, ¿no? Dice, o los gringos ya no confían ni en ella y entonces mandan a la CIA sin avisarle a la presidenta. Y ahí andan debatiéndose, llamando a la gobernadora de Chihuahua a que dé explicaciones. Qué situación tan compleja, ¿no? Bueno, es muy compleja, es muy preocupante el evento, desde luego que está la tragedia humana que normalmente se minimiza. Ha recibido la presidenta un reclamo que creo que es injusto, porque al menos ella sí hizo referencia a la empatía con las víctimas, con las fuerzas del orden y con estos dos funcionarios que al parecer eran de la CIA. Pero bueno, el tema es sumamente delicado, muy delicado para las autoridades de Chihuahua. Pero aquí yo lo que veo es que más allá del incidente, que no lo quiero minimizar, insisto, está un patrón de conducta donde eludir responsabilidad significa yo no sabía. Quiero trasladarme a un tema que tiene mucho que ver con lo mismo, porque es la misma respuesta. Lo que ocurrió con esta tragedia ecológica, ambiental, de derrame de petróleo, y la presidenta no sabía, pero el patrón ya se traslada también al director de Pemex. Él tampoco sabía y por lo visto sus subordinados inmediatos tampoco no sabían. Es decir, el no saber se vuelve exclusión de responsabilidad. Y no, señores, el gobernante si dice no sabía, está incurriendo en irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque tiene que saber. Ahora, en el caso de Chihuahua, sí, las autoridades norteamericanas tendrán que ser muy claras, o al menos en las negociaciones y en los pues acuerdos, que esto no sale a la luz pública, claro, pero cuáles son las reglas del juego. Y en el caso de las autoridades de Chihuahua, sin duda alguna, tendrán que dar una explicación pública y también, desde luego, una explicación institucional, porque no es permisible que haya, de acuerdo a nuestras reglas, pero también a nuestros principios, que haya operativos con presencia de activos del extranjero sin la debida autorización. Entonces, sí es un tema sumamente delicado, pero insisto, aquí a donde tenemos que ver no es tanto al incidente y a Chihuahua, sino más bien a un patrón de autoridad donde, o el que asume que el no saber excluye de responsabilidad. Totalmente. ¿Dulce? Bueno, coincido totalmente con Federico, pero creo que además aquí hay otros ingredientes que es necesario poner sobre la mesa. Y es el caso político de Chihuahua. Chihuahua es una entidad federativa que va a tener elecciones el año próximo. Chihuahua es un estado donde hay una disputa interna en Morena muy fuerte por la candidatura. Chihuahua tiene una gobernadora, Maru Campos, de Acción Nacional, que tiene una buena imagen frente a su ciudadanía y que tiene, vamos a decir, Acción Nacional, posibilidades reales de conservar la gubernatura el año próximo. Entonces también está la coyuntura de la oportunidad de desarmar estas condiciones políticas favorables a Acción Nacional o a las oposiciones. Maru Campos también fue apoyada por el PRI, recordemos, en el último tramo, sí, con la renuncia de la candidata del PRI a la gubernatura y el apoyo a Maru Campos. Entonces, vamos a usar la expresión, la tormenta perfecta. No es ajena a esta situación la determinación que se tomó ayer en el Senado de la República de citar a la gobernadora. Nada más que hay una cuestión: el Senado no tiene facultad alguna para citar
a ningún gobernador, Exacto. no solamente a los del PAN, sino tampoco a los de Morena o a los de MC. El único senador que puntualizó con claridad esta situación fue Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano. Acción Nacional, sus senadores estuvieron de acuerdo, porque obviamente también ellos dicen, la gobernadora no tiene nada que ocultar, puede venir y comparecer. Pero más allá de esta disputa jurídica, aparentemente, mediática, está el hecho de que el Senado no tiene facultades. Sí, claro. Concluyo con esto. Información confusa. Presidenta de la República volando en una línea comercial de regreso a México. Por cierto, me dicen que es Siberia. Sí. No nos hizo la distinción de volar en la línea del Caballero Águila. Prefirió volar en la línea española. Ole, ya nos reconciliamos, ya somos amiguis nuevamente. Sí, ya nos pidieron el perdón que tanto queríamos, aparentemente. Así es. Oye, pero una presidenta en línea comercial, dicen que sentada en turista, sin acceso a internet pleno, solo a mensajitos, cuando estaba justamente gestándose el conflicto la madrugada de sábado para el domingo, con 8 horas de diferencia. La presidenta llegó a la Ciudad de México y de buenas a primeras viene esta situación. Tuvo unas cuantas horas del domingo antes de enfrentar las preguntas en la conferencia mañanera y empezar a contestar. Sí. La empatía a las víctimas se diluyó completamente en la primera respuesta, que fue el yo no sé. Y hay otro elemento que quiero destacar, es el papel del ejército mexicano. Ir a desarmar laboratorios clandestinos no es trabajo de las agencias de seguridad de los estados. Es un trabajo de las agencias federales. Y cuando digo federales, hablo de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y hablo particularmente del Ejército Mexicano. Ya se reconoció que el ejército estaba, ahí pero sí, solo en la periferia, Entonces, a mí eso también me preocupa, que el ejército, los mandos, no hayan informado adecuadamente a su comandante en jefe. Un escenario muy parecido al escenario de la captura del Mencho. Exacto. Otro escenario de yo no sé, yo no supe. Sí. Entonces, ese patrón de conducta tiene el ingrediente político y el ingrediente de la comunicación con las Fuerzas Armadas por parte de su comandante en jefe. Totalmente. Sí. Bueno, y Dulce, ¿se cumplió tu pronóstico de que íbamos a tener consejeros sin la necesidad de insaculación? Absolutamente, era muy lógico. Y además, cuando escribí sobre la relación entre Morena, el Verde y el Partido de Trabajo, dije que estaba el caramelito de los consejeros, claro, del Consejo General del INE. Sí. Ahí estuvo el caramelito. ¿Quién tomó y anuló más fuerte? Eso ya lo vamos en los próximos días. Pero déjenme decirles que yo tengo la impresión que quien ganó en fue, oigan bien, la presidenta Sheinbaum. Y también hay al que le quitaron el caramelito de la boca. Ok, ¿qué fue? Y es Ricardo Monreal. Ok. Sí, ya entendí. Claro, tienes toda la razón. Oye, finalmente, y para cerrar, cambio de dirigencia en Morena. La verdad fue una telenovela aburrida y mal hecha, y lo voy a pensar un ratito, le digo al rato, y fue algo anunciado, no llamó la atención, pero no sé por qué trataron también ahí de hacer como que un poquito de teatro. Nueva dirigencia en Morena. Fede. Fíjate que, si me permiten, lo que a mí me preocupa de todo este proceso es que veo con mucha claridad que la preocupación del régimen político está en el régimen político, no está en el país. Los problemas que tenemos como país por hablar,
pues de los desaparecidos, por hablar de lo que es la negociación o más bien la revisión del acuerdo comercial, los temas ambiental, el tema de la violencia, de la corrupción, de la impunidad, etcétera. O sea, tenemos una agenda tan cargada de temas fundamentales y además que nos están estallando en la cara cada vez más alcaldes coludidos con el crimen organizado de una manera muy ostentosa. Bueno, frente a estos problemas, como que siento que el régimen está muy preocupado por la próxima elección. Sí. Y prueba de ello, pues es la manera como se resolvió, que además con una serie de engaños innecesarios y pues yo pensaría que desgastan mucho la investidura presidencial, la manera como se condujo el relevo de la dirigente de Morena, que por cierto pasa a un área técnica Sí. que ha tenido faltas monumentales desde que salió Julio Scherer. La verdad sea dicha, es que la oficina de la coordinación jurídica de la presidencia deja mucho, mucho que desear. Y bueno, como castigo político, porque pues ella hasta asume que eso no es lo que ella esperaba, se da el tiempo de pensar a ver si va o no va Sí. a tomar esa responsabilidad. Y una serie de asuntos que lo que uno ve es que hay un desgaste brutal de la manera como el régimen político está resolviendo sus temas internos y descuidando los temas fundamentales del país. Totalmente. Pues estamos muy agradecidos, nos dio mucho gusto verlos, aunque sea a la distancia, pero siempre es un verdadero gusto verles y escucharles. Aquí les estamos esperando como siempre la próxima semana, pero muy agradecidas y agradecidos con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y gracias al Zoom por recibirnos. Les mandamos un abrazo y bueno, como siempre, recomendarle a quienes nos ven y nos escuchan, hay que seguir siempre a Dulce María Sauri, la sigue como @DulceSauri, es como hay que seguirla, y a Federico Berrueto también, SDP Noticias, hay que leerlo todos los días, muy bueno el artículo de hoy, y lo puede seguir como @Berrueto. Muy agradecidos, buen regreso, les mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.